Los primeros frutos de una sociología científica. Ni los movimientos de la investigación social, ni tampoco los de la reflexión y el compromiso sociopolíticos apuntaban a construir una disciplina científica. En estos, el conocimiento está subordinado a valores prácticos. A lo largo del siglo, por el contrario, una tercera corriente intentó, según modalidades y fortunas diferentes, inscribir el conocimiento de lo social en el orden científico. Augusto Comte es considerado a veces como el padre fundador de la sociología moderna, seguramente porque fue el primero en enunciar claramente la necesidad de una sociología científica. Ahora que el espíritu humano ha sentado las bases de la filosofía de la física celeste, la física terrestre, mecánica o química, de la física orgánica, vegetal o animal, le queda por terminar el sistema de las ciencias de observación al fundar la física social. En muchas relaciones capitales se trata de la necesidad más importante y más perentoria de nuestra inteligencia. Me animo a decir que se trata del primer objetivo de este curso, su objetivo especial. Sin embargo, enunciar un objetivo no dice nada acerca de cómo se logra. Auguste Comte ejerció una influencia considerable en el siglo XIX. Se recibió en la Escuela Politécnica a los 15 años, de donde lo expulsaron por haber encabezado una manifestación contra un profesor. Fue secretario de Saint-Simon durante algunos años y tuvo una existencia precaria, a pesar de su retorno a la Escuela Politécnica. Progresivamente apartado de la escuela, a partir de 1852, subsistió gracias a un subsidio que se instauró para cubrir sus necesidades. El gran sacerdote de la humanidad vivió la nueva religión, escribió un comentador. Esta apreciación resultaría sorprendente si ignoráramos que filosofía, ciencia y religión se unen de una manera muy especial en la obra de Comte, cuyo último escrito importante se titula Système de Politique Positive, un traité de Sociology Institute, la religión de Humanité. El sentido de su obra, el lugar que ocupa en ella la sociología y la célebre ley de los 3 estados que Comte consideró como descubrimiento fundamental, se enunciaron en 1822, en un opúsculo que trazaba un programa que fue seguido escrupulosamente, el plan de Stravex Necessaires pour reorganiser la société. La orientación de la obra es fundamentalmente práctica. Se trata de reorganizar la sociedad, de hacerla salir del estado de crisis en el que se encuentra. Pero esta crisis ilustra un cambio de cultura en marcha, como lo indican las primeras oraciones. Un sistema social que se apaga, un nuevo sistema que llega a su completa madurez y que tiende a constituirse. Esta es la característica fundamental que le asigna a la época actual la marcha general de la civilización. Frente a esta crisis, a la anarquía que invade cada día la sociedad, las soluciones antagónicas del retorno a la edad tecnológica y del liberalismo moderno son igualmente perniciosas porque no adoptan una dirección orgánica para resolver el problema. El destino de la sociedad, que llegó a su madurez, no es de ningún modo habitar para siempre la vieja y mezquina casucha que construyó en su infancia, como creen los reyes, ni vivir eternamente a la intemperie después de haberse ido, como lo creen los pueblos, sino con la ayuda de la experiencia adquirida, construirse con todos los materiales que acumuló, el edificio más apropiado para sus necesidades y placeres. Esta es la gran y noble empresa reservada para la generación actual. Pero este gran proyecto necesitaba un método que no fuera el de los reformadores sociales. Pretender lograrlo con una nueva constitución o un nuevo plan, elaborado en algunos meses, era una quimera extravagante. A la inversa, había que concebirlo como una empresa esencialmente teórica, en la que el conocimiento se conjugara con los valores y que se fijara como primer objetivo la reorganización espiritual de la sociedad.
En este punto es cuando pueden aparecer las grandes líneas del pensamiento de Comte. 2 puntos. De esta reforma no deben ocuparse los expertos en leyes, sino los científicos. Los científicos hoy deben elevar la política al rango de las ciencias de la observación. Debe basarse en el estado que alcanzó la ciencia positiva, en su necesaria evolución, en nuestro pensamiento. Esta sucede al pensamiento teológico y a la metafísica. Finalmente, a través de la instauración de una física social, debe responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es, según la observación del pasado, el sistema social destinado a establecerse hoy, de acuerdo con la marcha de la cultura? La obra de Comte llevó a cabo este programa en 2 momentos sucesivos. El primero, que coincidió con el Course de Philosophy Positive, corresponde a lo que él llamó su elaboración filosófica. El segundo, que apareció en el sistema de Politic Positive, pertenece a su construcción religiosa. De hecho, ambos caminos son solidarios e instauran la física social en su centro. El objetivo del primero es finalizar el sistema de filosofía positiva constituido por la articulación racional de las disciplinas científicas. El del segundo, construir a partir de la sociología el núcleo espiritual de una política positiva, cuyo nombre será el de religión de la humanidad. ¿Cuál fue el resultado para la construcción de la sociología? Fueron 3. A. La física social. Encontró su lugar epistémico, es decir, como disciplina científica. El curso de filosofía positiva elabora una clasificación racional de las ciencias a partir de las características de su objeto. Opone los fenómenos de los cuerpos brutos a los de los cuerpos organizados y jerarquiza el conocimiento de lo simple a lo complejo. La física inorgánica, la astronomía y física terrestre, precede y presupone la física orgánica, fisiología y fisiología social. La sociología, como fisiología social, es la última de las ciencias porque es la que tiene un objeto más complejo. B. Este objeto puede ser considerado según 2 dimensiones, la estática y la dinámica. En la primera parte de la obra, Comte pondrá en primer plano, a través de la ley de los 3 estados, la dinámica social. En el System de Politic Positive, insistirá en la estática social. Esta, centrada en la noción de orden, establece el vínculo con las disciplinas posteriores, la biología o fisiología en el vocabulario de Comte, mientras se articula estrechamente con la dinámica según un principio general, que se define del siguiente modo. Con propiedad consiste en concebir siempre el progreso como el desarrollo gradual del orden. En sentido inverso, representa el orden como manifestado en el progreso. C. La ciencia social concebida de este modo es una ciencia teórica. Su lugar en la arquitectura de las disciplinas le permite adoptar un método deductivo basado en la doble ley del orden, inherente a los cuerpos organizados, y de la evolución necesaria, del mismo modo que el espíritu y de la civilización humana, en una palabra, de la humanidad. Por lo tanto, no son conocimientos nuevos los que aporta Comte, sino una construcción conceptual y teórica de las grandes etapas de la historia de la humanidad. Si bien por otra parte la sociología está concebida como una ciencia positiva, de hechos y de observaciones, estos no contribuyen más que a completar un marco previamente determinado. Por lo tanto, en Comte hay un modo determinado de construcción del conocimiento. El positivismo implica el rechazo de toda causalidad metafísica y de toda apelación a la esencia de las cosas. Solamente existen las regularidades observadas en la experiencia y constituidas en leyes. Pero mientras la ciencia naciente procede a tientas e inductivamente, la ciencia desarrollada puede, al basarse en leyes ya probadas,
operar deductivamente. Bastará con que los hechos refuercen las construcciones teóricas. Este tipo de vínculo entre teoría y empiria es de hecho externo, la fecundación recíproca a través de la cual en una disciplina científica el objeto se construye desde la puesta a prueba reglada de las hipótesis teóricas, por medio de datos sistemáticamente constituidos, está totalmente ausente aquí. De nuevo, este tipo de vínculo entre teoría y empiria es de hecho externo. La fecundación recíproca a través de la cual, en una disciplina científica, el objeto se construye desde la puesta a prueba reglada de las hipótesis teóricas por medio de datos sistemáticamente constituidos, está totalmente ausente aquí. Pero esta exterioridad recíproca es uno de los rasgos más característicos de la nueva sociología. En la segunda mitad del siglo XIX estuvo marcada por un lado por una adhesión no crítica a una concepción general y por otra por una preocupación minuciosa, exageradamente detallista y a veces obsesiva por los hechos. El punto común está en la analogía con la biología. Es fácil deslizarse del concepto clasificatorio de cuerpo organizado a la metáfora de organismo social y desde esta a la asimilación pura y simple de ambos órdenes. También lo es relacionar la evolución de las sociedades con la de las especies y querer basar las jerarquías sociales en diferencias biológicas. El organicismo, la criminología italiana y el movimiento, que a fines del siglo se denominó antroposociología, constituyen ejemplos de diferentes grados de este rumbo. Este tuvo, por cierto, razones ideológicas. El objetivo de la corriente de la antroposociología era mostrar que lo que en nuestra época se llamó la lucha de clases, en el fondo y de una manera tan inesperada como indirecta, es una lucha de razas. Digámoslo claramente, es la lucha de los braquicéfalos contra los dolicocéfalos. Pero lo novedoso reside en que este resurgimiento de una concepción racista encuentra en el evolucionismo sociológico, por una parte, y en las técnicas antropométricas por otra, instrumentos de legitimación científica. En Francia, en Italia, en España y en Inglaterra se calculaba el índice cefálico de poblaciones diferentes para mostrar una ley de la estratificación social que, en cada caso, terminaba en una idéntica jerarquía de las razas. Trabajo de medición, de comparación, de argumentación, que parecía tan evidentemente científico que le dedicaron una sección en sus 3 primeros números de la Année sociologique. La devoción manifiesta por el trabajo científico a la que se dedican los ideólogos de la antroposociología expresa claramente la fragilidad metodológica y epistemológica de la nueva sociología, pues los mismos defectos se encuentran al servicio de una ideología no sospechosa de racismo en la criminología italiana, cuyo desarrollo en esa época fue importante, acumulando las mediciones, los índices, las descripciones. En general, esta no lograba más que clasificar esta multiplicidad empírica según las categorías no críticas de un evolucionismo plano. Esta fragilidad parece muy ligada a una especie de ceguera crítica en la construcción y el tratamiento del objeto. Nada es más claro que la apelación a la analogía biológica de la que abusan, en el último cuarto de siglo, autores como Paul de Lilienfeld o René Worms. Esta permite todas las transposiciones mecánicas de un orden al otro y sustituye el rigor científico en el tratamiento de un objeto por la retórica de una metáfora tejida complacientemente. Sin embargo, quizás sea necesario que, para que una disciplina se constituya, tenga que pasar por este tipo de titubeos.
Pues si bien la analogía biológica permite estafas al servicio de dudosas ideologías, también vuelve posible ordenar hechos, que como todavía no son rigurosamente científicos, no son más que una simple compilación. Sin lugar a dudas, este fue el aporte de Herbert Spencer, maestro, periodista, ingeniero de ferrocarriles. Spencer construyó una obra importante dedicada a la biología, a la psicología, a la moral, a la filosofía y a la sociología. Se lo considera uno de los creadores del evolucionismo. Le dedicó a la sociología un tratado en 3 volúmenes en el que se encuentra de la manera más clara el modo de razonamiento que permite la analogía biológica. En The Principles of Sociology plantea que la sociedad es un organismo. El aumento de tamaño y de volumen, la complejización y la diferenciación interna crecientes, la división funcional de las tareas caracterizan tanto a los organismos vivos como a las sociedades y permiten establecer una analogía que parece cada vez más estrecha a medida que se plantea. Esta está en la base de los diferentes desarrollos dedicados al crecimiento social, a la estructura social, a las funciones sociales y a los diversos aparatos. Cada vez la comparación plantea una identidad estructural y funcional y la ilustra paralelamente en ambos órdenes. Así, por ejemplo, esta formación de un aparato regulador compuesto en el que se ve un centro que domina centros subordinados en los organismos individuales y sociales, está acompañado por un crecimiento de volumen y de complejidad del centro dominante. En los organismos vivos, desarrollo progresivo del sistema nervioso central. En los organismos sociales, refuerzo del poder central en torno de la persona del jefe. En las Islas Sandwich, Ellis dice que el rey de Tahití, en las Islas Samoa, cada jefe de distrito tiene un primer ministro. Según Turner, en los Bidhuns, finalmente Liechtenstein nos dice, finalmente Burchell nos enseña. En menos de 2 páginas impresas, Spencer cita más de 10 hechos culturales como apoyo de la tesis inicial. El modo de razonamiento analógico e ilustrativo se puede practicar de diferentes maneras. En el caso de Spencer, esto permite, a diferencia de la sociología demasiado abstracta de Comte, organizar según una lógica determinada, funcional y evolucionista, una multitud de hechos etnológicos, históricos, culturales e institucionales. No son una recopilación, como la que hacía la etnología para la misma época, sino un orden razonado que, sin embargo, sigue manteniendo un vínculo externo entre teoría y hechos. Los datos etnográficos o históricos proporcionados son evidentes y tienen esencialmente una función ilustrativa.